Que Dios les bendiga, hermanos. A la mayoría ya no los conozco. Y le agradecemos a Dios por eso, porque las congregaciones van creciendo y cimentándose en la fe de nuestro Señor Jesús. Ya casi cancelaba, Jona, porque sí me había estado sintiendo mal físicamente, pero le doy muchas gracias a Dios porque ahorita que adorábamos al Señor con nuestros cantos, yo le decía a Dios, hace mucho tiempo, yo te dije, hasta el último momento en que tú me dejes respirar, quiero servirte, quiero ser útil en tus manos. Entonces, vamos, sin más preámbulo, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para que sea Dios hablando a nuestra vida en esta tarde. Padre, muchas gracias porque eres bueno, por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Muchas gracias, Señor. Háblanos de una manera tan directa, Padre, como un padre le habla a su hijo, con ternura, con amor, y no solamente deseando, sino haciendo lo correcto y mejor para la vida de sus hijos. Así nos acercamos a ti, Padre Celestial. Estamos sentados a tus pies, esperando, Señor, tu enseñanza. En este tiempo tú ves a las familias, Padre, que no son lo que tú diseñaste desde el principio. Familias desintegradas, familias deshechas, hijos que no saben ni quiénes son, con dudas, temerosos, ansiosos, violentos. Por amor a tu nombre, Señor, como tus hijos, Padre, te rogamos que nos ayudes a ser la luz en este mundo y que la gente sepa que si hay un camino, una verdad y una vida, y que ese eres tú, precioso Jesús. Amén. Bueno, en este salmo les voy a pedir por favor, creo que lo tienen ahí en la pantalla, Salmo 127, y solamente vamos a meditar en un versículo. En un versículo muy cortito. Yo pretendo ya el propósito de este mes ha sido tardarme menos al predicar. Entonces, en el versículo 4, nosotros leemos allí, este salmo lo escribe David, pero no para Dios. Ustedes pueden leer ahí en las letras pequeñitas que dice que fue un salmo escrito para Salomón. Son las palabras de un padre hacia otro papá. Y yo sé que hoy Jonathan me decía, hermana, ¿nos puede hablar de una mamá que incesantemente ora por sus hijos? Yo sé que actualmente estamos viviendo cambios radicales en las familias mexicanas, en nuestra sociedad, y ha habido mamás que han tenido que salir adelante con sus hijos solas. Y estas palabras le dice el rey David a su hijo Salomón: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Nosotros sabemos, hermanas y hermanos, que las saetas son las flechas. David le dice a Salomón, le habla acerca de esta analogía. En esta analogía se está comparando la formación de las flechas o las saetas con la formación que nosotros como papá y mamá tenemos para formar a nuestros hijos. Y es tan delicada esa tarea que no nos podemos equivocar, porque en eso se nos va la vida a nosotros y la vida a nuestros hijos. Así que es de tal importancia el sí reflexionar y el agradecer a Dios por las mamás, por su esfuerzo, por su trabajo, por su valentía, porque han sabido lidiar con todos los contratiempos. Y agradecemos mucho a Dios por ustedes, mamás. En la mañana que teníamos el culto allá en el templo, eso les decía, ¿no? Esposos, honren a sus esposas, hijos, honren a sus mamás. Pero en esta tarde Dios ponía este versículo en mi corazón, precisamente por la necesidad que hemos visto de que los hogares tomen el patrón bíblico, el patrón que aparece aquí,
Me mencionaba Jona que creo que hay personas que no han tenido esa oportunidad de congregarse tan frecuentemente. Tal vez sea la primera vez que estén aquí, pero sean ustedes bienvenidos a los pies de nuestro Señor Jesús y poder abrir su palabra y poder dejar que Él nos hable. Les decía que esta analogía que le dice David a su hijo Salomón, es las flechas en aquel tiempo bíblico se ponían en un cilindro al que le cabían como 4 o 5 flechas, pero esas determinaban la vida del guerrero. Entonces lo primero que David le dice a su hijo Salomón, mira, si quieres formar saetas, hijos que den en el blanco con el propósito con el que Dios los hizo nacer, hijos felices, hijos plenos, hijos realizados, pero no de acuerdo a los estándares del mundo, sino con el propósito para el que Dios los hizo nacer, toma en cuenta esto. Número 1, es una flecha, es una saeta. Y los guerreros tenían que tener mucho tiempo para escoger la rama, cortarla de entre varias ramas de los árboles. Y decía, bueno, esta no me sirve, esta está chueca, esta tiene nudos aquí en medio, entonces me va a costar más trabajo alisarla. No había lijas como hoy, entonces tenía que hacerlo todo manualmente, porque sabía que si se equivocaba al escoger o preparar esa flecha, podía costarle la vida al guerrero. Lo que el rey David le estaba diciendo a Salomón es, mira, tú vas a tener hijos y van a ser como saetas, acabamos de leer, como flechas en tus manos. El primer aspecto de esta analogía es dale tiempo a tus hijos. Hoy está muy de moda, o en algunos años estuvo muy de moda decir, no importa el tiempo, la cantidad, sino la calidad del tiempo. Y saben, hermanos, la cantidad y la calidad van de la mano. Si yo le dedico poco tiempo a la flecha, a alguno de mis hijos que quiero formar para que cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra, me tengo que tomar el tiempo. ¿El tiempo para qué? Para, como mamás, enseñarles la palabra de Dios. Y aquí, como un ejemplo ilustrativo, quisiera hablarles de Susana Wesley. Yo creo que ustedes han oído hablar de esta mujer. Esta mujer tuvo 19 hijos. Nosotros tenemos 2, o por lo menos yo, y ya no aguantaba de que uno demanda y el otro demanda. Y, bueno, 19 hijos, se le murieron 10 y 9 alcanzaron la mayoría de edad. En ese tiempo, bueno, era muy frecuente la muerte de los infantes, precisamente por la falta de medicamentos y la falta de médicos. Así que ella lidiaba con 8 pequeñines, pero sus biógrafos dicen que en su casa nunca se oían berrinches, gritos, que sus vecinos podían atestiguar, pues, que dónde estaban los 9 niños que ella estaba criando, ¿no? Porque no había gritos, ni rezongos, ni berrinches, porque lo que ella hacía desde que eran pequeñitos, bebés, les enseñaba a llorar en silencio. Sí, solamente sus lagrimitas se escurrían. Y entonces tenía el tiempo para poderles enseñar. Y antes de que hablaran sus hijos, les juntaba sus manitas, les inclinaba su cabeza y les hacía entender que el Dios que está en el cielo escuchaba sus oraciones, aún sin aprender a hablar. Ella crió de entre esos 9 hijos sobrevivientes a 2 que son muy conocidos dentro de la iglesia cristiana, a Juan Wesley y Carlos Wesley. Juan como el predicador que Dios usó para avivar la iglesia en ese tiempo, y Carlos como el compositor de himnos tan preciosos que todavía en este tiempo se entonan. Pero esta mujer se tomó el tiempo de estar con cada uno de sus hijos. Cuando cumplían 5 años,
Lo primero, el día de su cumpleaños, en vez de darles como nosotros, pues ¿qué le voy a comprar? Un pastel, vamos a poner las velitas, vamos a invitar a los hermanos de la iglesia y a los familiares. No, ella lo que hacía en ese cumpleaños número 5 de sus hijos, de cada uno, era enseñarles el alfabeto. Se lo tenían que aprender en un solo día y al siguiente día tenían que empezar a memorizar los versículos de la Biblia. Y ustedes van a decir, ¿y dónde estaba el esposo? ¿Era viuda? ¿Era mujer soltera o qué? ¿Dónde estaba el esposo? El esposo era predicador. Entonces, frecuentemente salía por las aldeas cercanas a predicar el evangelio. De tal manera que el esposo no estaba, pero ella se hacía cargo, dedicándose con el tiempo a cada uno de ellos. Tenía además un tiempo especial. Les digo esto porque no es esfuerzo, sí, es trabajo también, es entrega al Señor, sí, pero la recompensa, como finaliza el Salmo, es que tú estarás en la puerta y tus hijos te van a alabar y no serás avergonzado. Nunca tus hijos te van a hacer sentir avergonzado o avergonzada. Bueno, esta mujer hacía las labores de la casa, la comida, lavaba la ropa, todo lo demás, pero tenía un tiempo para orar. Como no tenía una casa grande de varios cuartos, su casa era pequeña, entonces ella enseñó a sus hijos que cuando se tapaba con el mandil del quehacer, en ese tiempo nadie le podía hablar, nadie. Ella estaba en su comunión con Dios. Era una mujer de oración. Oraba por cada uno de ellos, no quejándose, como algunas veces las mamás oramos. Es que mira, mi hijo es muy inquieto, ya me dieron la queja en la escuela, no cumple con las tareas. No, ella oraba por ellos para bendecirlos. Dios, que cumplan tu propósito. Dios, abre su entendimiento. Dios, úsalos, Señor, ponlos en alto para la gloria de tu nombre. Esta mujer de oración enseñó a sus hijos a que no podían interrumpirla cuando tenía el mandil sobre su rostro. Pero además, antes de dejar la biografía de Susana Wesley, dicen sus biógrafos que ella apartaba un día para cada uno de los 9 hijos. Ese día era exclusivo para ese hijo o esa hija. Entonces, comía con él de una manera personal, aún con toda la mesa llena de los demás hermanitos. Era una atención especial para cada uno y los escuchaba. Hermanos, eso es algo que se ha perdido en nuestras familias. Y estamos hablando de las mamás que pasamos más tiempo en casa, las que no trabajamos, las que tenemos la fortuna de no trabajar, ¿verdad? Pero, hermanos, busquemos tiempo. Aunque ustedes piensen que están muy presionados por la situación económica, hermanos, busquemos tiempo para educar a nuestros hijos. Busquemos tiempo para poder ser la mamá que Dios ha dicho que seamos. Mujeres virtuosas, mujeres de oración, mujeres que puedan estar clamando por sus hijos y dedicarles tiempo. Mientras menos tiempo les dediquemos cuando están pequeños, más tiempo vamos a necesitar para ellos cuando sean adultos. Porque para corregirlos van a ser ayunos, lágrimas, y tenemos al Dios que todo lo puede. Pero nos hubiéramos ahorrado todo eso, todo ese sufrimiento que como mamá, que como papá se puede sentir cuando vemos que el hijo, que la flecha que debería ir derechito al blanco, la flecha se fue chueca y no dio en el blanco. Estos consejos prácticos que una vez uno de los 2 hijos que más tuvieron importancia de Susana Wesley, Juan, le escribe a su mamá: mamá, dime cómo educó a mis hijos, dime cómo le hiciste tú para educarnos a nosotros. Y ella escribe todas estas cosas que les he estado comentando. Tomemos en cuenta eso. Tal vez no tengamos tanto tiempo para dedicar a nuestros hijos un día a cada uno, pero yo les puedo asegurar que no tenemos más de 5 hijos. La aljaba
que es ese cilindro donde se guardaban las flechas los guerreros, tenía 5 flechas. No creo que entre nosotros haya quien tenga más de 5 hijos. Bueno, aparte de la hermana Vicky, ¿verdad? Hermanos, pero es una palabra que tiene que venir y mover nuestros corazones como mujeres. Ayer estábamos estudiando cómo funciona el cerebro de la mujer. Y Dios puso en nosotros esa sensibilidad, esas emociones, ese poder levantarnos de madrugada, preparar el desayuno para nuestros hijos, para nuestro esposo, atenderlo y dormirnos hasta el final. Y si hay que trabajar, trabajamos. Dios nos diseñó de esa manera. Por eso en esta tarde queremos honrarlas, hermanas. Yo les decía a las hermanas, era la palabra en hebreo que se usa para honra a tu padre y a tu madre, honra a tu madre, es dale gloria, alábala. Dile: mamá, muchas gracias porque has hecho de comer toda la semana. Gracias porque lavaste mi ropa. Gracias porque siempre estás conmigo. Gracias porque te das cuenta de lo que me pasa. Gracias porque a lo mejor nunca te he dicho, pero te ves bien bonita con esa falda. Honre a su mamá. Maridos, dice la primera carta del apóstol Pedro, honren a sus esposas. Alábenlas, elógienlas. Eso es lo que nos dice Dios. Tomémonos tiempo entonces para poder formar a nuestros hijos. Y no digamos: es que soy una mujer sola, me voy a trabajar desde la mañana y llego hasta la noche. ¿A qué hora, hermana? Doble sus rodillas. Doble sus rodillas. Algo que ha impactado mi corazón son las oraciones de unas hermanas que tienen hijos en pues no es un anexo, pero es un centro de regeneración, le pusieron así los hermanos, que están sus hijos presos en drogas y alcohol. No presos en un reclusorio, sino atrapados en drogas y alcohol. Y ellas oran literalmente con la ropa de sus hijos abrazados y clamando por su salvación y pidiendo al Señor con todo su corazón que las perdone porque no pudimos hacer lo correcto en el tiempo apropiado. Ellos no hubieran llegado, varios de los muchachos que mi esposo pues ha llevado a la casa. Ellos me preguntaban y me platicaban: hermana, si mi mamá me hubiera escuchado, si mi padre me hubiera llamado la atención, yo no estaría aquí. Yo no estaría en este lugar. Cumplamos con ese ministerio que Dios y privilegio que Dios dejó en nuestras manos como mamás y como padres. Pero ahorita sí es más porque las hermanas tenemos ese anhelo, ese dolor en el corazón cuando vemos que nuestros hijos no están cumpliendo el propósito que Dios tuvo a bien al hacerlos nacer. Ese es el primer aspecto: escogerla, darles tiempo, y ese tiempo implica abrir la palabra, leerla junto con ellos, que se memoricen versículos, tráigalos al templo, que le canten a Dios, que vean que hay otra forma de vivir, que no es la que está allá afuera, con egoísmo, con malas palabras, con murmuraciones, con envidias, sino que hay otra forma de vivir y que solamente la da Jesús. El segundo aspecto al formar las flechas, los guerreros, es la disciplina. ¿Cómo la disciplina? El fuego. Para que la flecha pudiera estar bien formada y no se fuera pandeada por todos lados, el guerrero tenía que exponerla al fuego. Pero si le exponía mucho, se le quemaba, ¿verdad? Y si le exponía poquito, no se extraía la humedad. Entonces tenía que ser perfecta. La flecha tenía que tener la disciplina perfecta. Ni mucho, ni tan poquita que no le sirviera. Yo creo que ustedes ya pueden aplicar la analogía a la formación de nuestros hijos, ¿verdad? En la disciplina de nuestros hijos, como dice el apóstol Pablo aquí en la palabra de Dios, no seamos
excesivamente duros con ellos. De que cállate, aquí el único que manda soy yo. Tú no tienes voz. Pero ahora las generaciones actuales se han ido del otro lado, permisivos. No exponerlos tanto al fuego porque se pueden quemar y se echa a perder la saeta. Pero tampoco tan poquita disciplina en nuestros hijos que no les extraiga lo que les está estorbando para desarrollar un carácter agradable a Dios. Esta disciplina, hermanos, ahora, en este tiempo, hace tanta falta. Formemos hábitos en nuestros hijos. En algún 10 de mayo, mis hijos apenas estaban empezando a usar su computadora y ellos querían estrenarla y me escribieron una carta. Uno en una hoja y el otro en otra hoja. Pero recuerdo muy bien el título de las dos cartas. Para la mamá más mala del mundo. Porque hermanos, de verdad, ellos decían, es que tú exageras, mamá. Hasta en las vacaciones nos pones horario. Sí, porque es cuestión de hábitos. Te levantas a las 8, de 8 a 8:30 tu devocional, de 8:30 a 9 aseo personal, a las 9 te quiero abajo porque vas a desayunar, de 9:30 a 10 el quehacer que se les asigne, lavar los trastes o barrer o recoger la mesa, de las 10:30 en adelante estudio de la Biblia, yo te dejo los versículos que te vas a aprender y los vas a repetir junto conmigo. O sea, yo tenía el desafío de aprenderme los versículos que le dejaba a mis hijos que se aprendieran y los repetíamos juntos. ¿Saben que esa edad ellos la extrañan y la valoran mucho? Porque tendrían, como les estoy hablando, como de mi hija como de 7 años y mi hijo como de 8 años y medio. Nacieron con 1 año y medio de diferencia. Y entonces les decía, ¿ya se aprendieron los versículos? Sí, mamá, a ver, vamos a recitarlos juntos, de memoria, juntos. Y no creen que yo me sentaba con ellos a memorizar. No, hay que lavar trastes, hay que lavar ropa, hay que planchar ropa, hay que ir al mercado para preparar la comida. En ese tiempo yo estaba repasando, sí, Señor. Pero lo que mis hijos aprendieron en esa edad, nunca hasta la fecha se les ha olvidado. Fue creciendo un poquito más los versículos que ellos podían aprender. Tuvimos un reto de aprendernos toda la epístola de Santiago, 5 capítulos. Yo les decía, con que la vivamos, hijos, con que vivamos esto. Nos aprendimos hasta el capítulo 4. Ya el 5 no lo podíamos repetir juntos. Pero ese es nuestro reto. Tomémonos tiempo. Aprendamos a darles disciplina, instrucción. No son golpes, no son... yo les decía a las hermanas, al mirar atrás y ver, Dios mío, ¿qué fue lo que me hizo falta como mamá? Creo que abrazarlos más y pegarles menos. Hermano, hermana, que tienes a tus hijos pequeñitos, abrázalos todo el tiempo, pero sé disciplinada, enséñales la disciplina, forma hábitos en ellos. Esos hábitos van a perdurar toda la vida, no van a andar cambiando de un trabajo cada mes, porque están enseñados a aceptar desafíos y retos. La flecha va a ir derechita. No, esto no me gustó y ya mejor me regreso, mejor del otro lado. Esa disciplina se aprende en el hogar. Necesitamos sabiduría. Esa disciplina la tuvo también la mamá de Spurgeon, uno de los predicadores muy sobresalientes, y de Jonathan Edwards en el siglo XVIII, uno de los predicadores que con uno solo de sus sermones se dio a conocer mundialmente. Pecadores en manos de un Dios vivo, ¿verdad? La gente, cuando escuchó esa predicación de Jonathan Edwards, la gente sentía que la tierra se abría y se iban al infierno. Era tal la convicción que este hombre tenía. Pero ¿saben cómo oraba su mamá?
Jonathan Edwards dice que los sentaba a sus hermanos. Yo creo que antes las familias eran muy numerosas, porque Jonathan tenía 11 hermanos, con él eran 12. Padre del cielo, tenían muchos. Entonces los sentaba alrededor de la mesa después de desayunar y empezaban a orar. Abrían las escrituras, las cerraban y luego oraban. Y dice que su mamá era la que dirigía la oración. El papá siempre trabaja, pero él es la cabeza, y la mujer es la que obedece las órdenes del esposo. Entonces empezaba a orar, pero dice que a él le pegó muy fuerte cuando su mamá en una ocasión oró así específicamente por él y le dijo a Dios: Dios, tú ya no me vas, no, yo ya no tengo ninguna responsabilidad delante de ti si mi hijo no tiene con qué presentarse ante el juicio final, porque ahí estaré yo misma dando testimonio contra él. Y dice Jonathan Edwards, eso caló tan profundo en mi corazón, porque tú te imaginas a una mamá que delante del juicio final esté dando testimonio: yo te enseñé la palabra y tú no quisiste, oré por ti y tú no quisiste. Pero dice que fue tan fuerte el impacto en su corazón, dice que a partir de ese momento yo le pedí a Cristo que entrara en mi corazón, que yo no quería ver sufrir a mi mamá teniendo que decir: testigo me eres, Dios, que cumplí con mi tarea. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. Cuando son adolescentes, nosotros les decimos: a ver, ven, y ahora ya son ellos los que no quieren estar, porque cuando eran chiquitos ellos querían estar y nosotros no teníamos tiempo. Ahora nosotros queremos que ellos nos platiquen de sus amigos, sus gustos, sus aficiones. Ya no hubo comunicación. Tengamos tiempo y sembremos disciplina en sus vidas. Un tiempo, como dice la Biblia, para todo. Tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Tiempo para orar. Enséñele a sus hijos a orar. Tiempo para memorizar las Escrituras. Un ejercicio que nos va a hacer tan bien. Memorícelas. Apréndase libros completos de la palabra. No un versículo aquí y otro allá. Pero usted se está comprometiendo junto con sus hijos a ser cumplidora de esta palabra. Dios nos ayude. Es un privilegio ser mamá. Bendito sea el Señor. Sí, pero la recompensa es tan grande. Después de tantos años, yo puedo decir: Dios, gracias, porque cosa de estima es el fruto de mi vientre. Veo a mis hijos que pueden servir a Dios, que son temerosos del Señor. Yo le decía a Irene hace un poquito de un mes que se acaba de casar, y yo le decía: me da tanto gusto verte feliz. Puedo decir: Dios, sí es trabajo, sí es esfuerzo, sí es tiempo, sí es dejar de pensar en uno mismo para poder pensar en los hijos. Sí es cierto. Pero Dios, amada hermana, nos capacitó a ti y a mí para poderlo hacer. Y al varón, como el que recibe las instrucciones del Todopoderoso, como el sacerdote espiritual. Pero no esperemos a que Él sea quien abra las Escrituras. Si no las abre, empiécelo a hacer. Oremos por nuestros hijos. Vamos a bendecirlos. Es que no me quiere escuchar, es que es rebelde. Hermanos, ¿quién lo formó? No fue el vecino, fuimos nosotros. Tengamos eso en cuenta y podamos venir con un corazón humilde, suplicante. Señor, me equivoqué. Ayúdame, ayuda a mi hijo, ayuda a mi hija. Tal vez ahorita ya está en edad en que no quiere consejos, pero Padre, mis oraciones siempre van a llegar a ti. Siempre. Que Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir, por favor, que nos pongamos de pie. Vamos a terminar con una oración.
y podamos decirle: Dios, sí es cierto que es un privilegio sentir en nuestra pancita durante 9 meses moverse una nueva vida, un nuevo ser, y después que sale mirarlo. Y yo no sé a ustedes si pueden recordar ese momento cuando su primogénito o primogénita se las dio el médico y la recostó o lo recostó en su pecho desnudito, sin haberlo limpiado. Qué sensación, qué experiencia, qué maravilla. O sea, es un privilegio, hermanos. Tenemos a nuestros hijos, agradezcamos a Dios. Agradezcamos porque mientras Él esté escuchando nuestras peticiones, todavía hay solución para cualquiera de los hijos que por más que se hayan querido ir, Dios está tocando a las puertas de su corazón. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias porque eres bueno, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas, Dios, que ciertamente es una enorme responsabilidad que nosotras no podemos cumplir solas, que tienes que ser tú dirigiéndonos, dándonos sabiduría, dándonos fortaleza física también, Padre. Ayúdanos, Señor. Tú ya nos has capacitado al ser mujeres. Gracias, Dios. Pero permite ahora, Señor, que podamos ser mujeres temerosas de tu nombre. Y estamos agradecidas porque de aquí, de las que estamos, muy probablemente hay hermanas que estén viviendo con su esposo. Permite, Señor, que formen un equipo, que puedan presentarse delante de ti y puedan edificar hogares donde los hijos se sientan protegidos, donde los hijos se sientan amados, donde los hijos se sientan importantes. Padre, ayúdanos. No podemos solos. Perdónanos, Dios, las veces que los hemos callado o castigado injustamente en un enojo y en un arrebato. Perdónanos, Señor, porque no hemos orado lo suficiente por ellos. Y ayúdanos, Dios. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén.